Bueno, hoy quiero empezar este tema importante y es la obediencia. Y es un tema muy amplio, tiene muchas áreas de mucha importancia que se desarrollan y se envuelven en este tema. A veces no quiero usar muy largos los temas para no aburrirlo a usted, pero estos temas son muy importantes. Así que voy a tratar la manera de hacer lo mejor que se pueda y pedirle a Dios sabiduría para poder dialogar estos temas con ustedes y que ustedes sean bendecidos y que una palabra de Dios a sus vidas algo pueda causar en nosotros. Amén. Así que para eso vamos a tomar una base bíblica y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 1. Deseo leer del 1 al 14. ¿Trajo tiempo hoy? Amén. Me interesa leer del 1 hasta el 14 para entender lo que dice esta parte de la Biblia. Deuteronomio 28, del 1 al 14. No son muchos versículos, son pocos. Cuando usted lo tenga, me indica con un amén. Amén. Damos lectura entonces a la palabra del Señor, lo ponemos de pie para darle reverencia a la palabra del Señor. Leemos entonces, usted me sigue con su vista. La Biblia dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestará a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Último versículo. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles.
Amén. Quisiera leerle los demás versículos que siguen, pero eso se los dejo para que usted los lea en su casa. Amén. Están muy interesantes. Oramos, mis hermanos. Bendecimos el nombre del Señor. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos permites. El poder, Señor, en este momento, prepararnos para escuchar tu palabra. Te pedimos que bendigas cada vida, cada corazón, cada uno de los que estamos hoy aquí. Te rogamos tu bendición. Los que nos están viendo por línea, de la misma manera te pedimos que les bendigas, les ayudes, Señor, y que abras el corazón de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tus grandes bendiciones, Señor, tu fidelidad a la vida nuestra. Estamos aquí porque sabemos que necesitamos, Señor, de ti. Pero también nos urge, Señor, aprender de lo que tú quieres que aprendamos. Abre nuestro corazón, nuestro pensamiento. En tus manos nos ponemos y a ti, Señor, te damos toda la gloria porque tuya es. En Cristo Jesús, amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, mis amados hermanos. Muchas gracias. Bueno, quiero hablar de las bendiciones de la obediencia. Hemos leído un pasaje muy interesante donde nos enseña las bendiciones de la obediencia. Tal vez sea muy temprano para hacer la pregunta, pero no me la conteste. Solamente usted ahí, usted y Dios, ¿verdad? Respóndase o nos respondemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos obedientes? Qué pregunta, ¿verdad? Una pregunta muy fuerte, pero también muy comprometedora, porque cuando hablamos de obediencia, estamos hablando en todos los ámbitos, generalmente hablando, en todo lo que respecta a la vida, en lo que es la familia, el matrimonio, los hijos con los padres, laboralmente en el trabajo, en la escuela, los muchachos. La obediencia se marca en todos lados, porque cuando hablamos de obediencia nos enfocamos a Dios, ¿verdad? Que ese es nuestro punto y ese es el punto que vamos a dialogar. Pero debemos de entender que la obediencia se marca en todos lugares y es un tema muy delicado de hablarlo, porque no solamente tiene una amplia forma de decirlo, de descifrarlo, pero también conlleva una grande responsabilidad, como el que la habla, como el saberlo en la vida. Así que cuando hablamos de este tema, entendamos que la Biblia nos enseña que la obediencia a Dios, entendamos que no es imposible, es posible. Es posible llevarla. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la obediencia a Dios, entendamos que es algo que tal vez humanamente nos cuesta, pero con la ayuda de Dios sí podemos. Pero también entendamos que es una grande responsabilidad, hablando personalmente. Es una grande responsabilidad que cada uno o cada creyente conlleva. Y como dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que esto es algo que individualmente nosotros daremos cuenta. Así que mi pareja, mi esposa, no va a dar cuenta por mí. Como también en el caso suyo, mis hijos no van a dar cuenta por mí, ni yo voy a dar cuenta por mis hijos, ya ahora que están adultos. Cada quien va a dar cuenta de sí, de lo que nosotros hagamos en la vida, sea bueno o sea malo. Entonces la Biblia nos enseña que la obediencia a Dios es posible y la responsabilidad de cada uno es personal e individual. Amén. Entonces, entendamos lo que la Biblia nos enseña, donde hemos leído en el versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomio.
dice el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vuelvo y repito, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahora, aquí vemos una forma de acuerdo o sugerencia de Dios a la vida del pueblo. Y es que si el pueblo guarda, cuida y hace, Dios se compromete con ese pueblo de bendecirlos, exaltarlos y darle bendición. Pero está en hacer, escuchar atentamente y poner por obra o por práctica. Entonces, cuando entendemos aquí, estamos hablando de obediencia, estamos hablando de obedecer, estamos hablando de que el Señor está poniendo en la mesa de ellos, como hoy en nosotros, tres cosas bien importantes. Y es que esto nos enseña el que se obedece o se desobedece. Dos cosas, se obedece o se desobedece. Tercero, que se desobedece a medias. Dicen algunos, ¿verdad? Es que yo no estoy muy seguro. Y más o menos le dicen a uno, ¿verdad? Estamos así. Pero así como la verdad a medias es una mentira, también la obediencia a medias es una desobediencia. Así que dos cosas solamente: obedecemos o desobedecemos. No podemos estar en un término medio, sino que la Biblia nos enseña dos cosas: que hay bendición para los que obedecen y hay maldición para los que desobedecen. No hay vuelta de hoja, no hay otro camino. Dicen algunos que para ir a Roma todos los caminos conducen a Roma, pero para ir al cielo solo hay uno, y usted lo sabe, ¿verdad que sí? Y ese camino se llama Jesucristo. Así que entendamos hoy, para entender este punto, vayamos al principio, porque para hablar de esto tenemos que entender un poco el principio. Y en el capítulo 3 del libro del Génesis es interesante pensar lo que ahí podemos encontrar, que dice la Biblia que Dios había hecho un animal y era el más astuto de todos, dice la Biblia, y era la serpiente. La serpiente que dice la Biblia que se encontró en un día, no sabemos si tarde, mañana, a qué horas, que se encontró a Eva caminando por el campo, por donde se encontraba la serpiente, o la serpiente la buscó, pero parece que estaba muy cerca de un árbol que no debería estar por ahí cerca. Y le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de este fruto. Y ella le dijo, ella habló con la serpiente, a la serpiente hablarle, ella le responde. Y ella le dijo, de todo árbol del huerto podemos comer, pero menos, le dijo, el que está en medio del huerto. Entonces el diálogo comienza ahí a suceder, y entre el diálogo que están ahí tratando la manera de el enemigo querer engañar a Eva, le dice que si comiera de ese fruto se le abrirían los ojos como Dios, mirarían como Dios. Y ahí es una parte que debemos de entender. Le dice también otro punto, le dice, no moriréis, le dice, no moriréis. Ahí podemos notar que le estaba hablando sí una verdad, pero también le estaba hablando una mentira. Estaba de una manera hablándole algo para tratar la manera de convencerla. Claro, físicamente no murió, pero espiritualmente sí murió. Y ella de una manera entendió que podía ser como Dios, de ver el bien y el mal, pero eso fue lo peor que pudo haber hecho. Pero la Biblia dice que no solamente ella pecó, sino que también pecó su esposo. Ahora, entendamos que el ser humano aquí desde ese momento dejó de padecer o de ser igual a Dios. Recordemos que la Biblia dice que
Dios hizo al hombre a su semejanza e imagen. Entonces, entendámoslo en el punto espiritual. La comunión con Dios y el hombre interior espiritualmente que Dios también formó en el ser humano, entendamos que esa es la que también se asemeja a Dios en la vida y en lo que es la comunión. En ese momento, cuando el hombre pecó, el hombre, hermanos, se desagradó delante de Dios. En otras palabras, se ensució. Y el hombre espiritualmente comenzó de una manera a alejarse o a desvanecerse de lo que fue la presencia de Dios. No sé si mencioné bien esa palabra para poder explicarme de que el hombre se había o se estaba alejando o se había alejado de Dios. Ahora, cuando vemos en la Biblia de que nos enseña que el hombre peca, el hombre se ensucia, el hombre se aparta, Dios se aparta de él porque no puede Dios convivir donde está el pecado. Entendamos esa parte. Así que la Biblia nos enseña en esta parte de lo que sucedió en el paraíso, que el ser humano se dejó de parecerse más al Señor, pero hubo un problema, que comenzó a parecerse más a alguien y no a Dios. ¿Usted sabe a quién se comenzó a parecer más? Esta parte está muy fuerte, pero necesito decírsela. El hombre, cuando cayó de la gracia de Dios, el hombre en pecado, cuando el hombre vive en pecado, vive en desobediencia, cuando el hombre vive en su pensamiento, creyendo que está bien, pero practica pecado, no se parece a Dios, sino se parece más a Satanás. Está fuerte eso, ¿verdad, hermanos? Pero es la verdad. La verdad es esa. El Señor se lo dijo a los fariseos, se lo dijo a aquella gente, se lo dijo a los discípulos. Le dijo, ustedes hacen, le dijo, lo mismo que hace Satanás, mentir, engañar. Le dijo, lo mismo que ustedes hacen su padre, le dijo, el diablo, porque el diablo desde el principio, dijo, mintió. Y es padre de toda mentira. Así que todos aquellos, hermano, que viven en falsedad, en pecado, los que viven fuera de lo que es la voluntad de Dios, no se parecen a Dios, sino se parecen ¿a quién? A Satanás por sus prácticas y sus obras. Ahora, cuando hablamos de esta parte, es interesante pensar porque me estoy acercando a algo muy importante que podamos entenderlo. Porque cada vez que desobedecemos al Señor, lógico, no nos vamos a parecer a Dios, al Señor, perdón, no nos vamos a parecer al Señor, nos vamos a parecer más al enemigo, porque esa es su esencia de desobediencia y de mentira. Entonces, entendamos que la desobediencia tiene sus raíces. Voy a mencionar tres bien importantes en esta hora. Número uno, la desobediencia tiene sus raíces en el orgullo. Número dos, en la soberbia. Y número tres, en el autocomplacencia. Entonces, cuando hablamos de la desobediencia, una de las cosas que nos ayuda a entender la Biblia es que el orgullo es un pecado. La soberbia es un pecado. Entendamos la raíz del enemigo. Déjeme ir al diccionario y entender esta parte que es importante. Y el orgullo se define de esta manera. Es un sentimiento de satisfacción por los logros. Así lo define el diccionario. Quiere decir que cuando alguien alcanza sus logros en la vida, se siente orgulloso de ello. Pero cuando hablamos de este orgullo, estamos hablando de un exceso de orgullo. Y este exceso de orgullo es donde nos hace creer que somos mejores o más que los demás. Y este es el peligro. Porque cuando hablamos de lo que es la soberbia, la Biblia nos enseña, ¿se recuerda de Nabucodonosor? Cuando salió por su balcón y vio aquella gran ciudad, dijo, ¿no es esta la gran ciudad que yo he edificado? Y se vanaglorió, se ensoberbeció por lo que él era y por la autoridad
y por los logros que él también había logrado. Entonces, cuando hablamos de estas raíces de lo que es la desobediencia, entonces entendamos que nacemos nosotros con la tendencia de la desobediencia. Recordemos que cada ser humano que nace en esta vida, nace, hermano, con ese problema de desobediencia. Quiere decir que la desobediencia nosotros la traemos, hermano, en la sangre, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, desde que nacemos. La desobediencia es un problema más que la obediencia en nosotros. Ahora, entendamos que a la rebeldía, entendamos de lo que es el juicio. Entonces, definamos aquí lo que es obediencia para entender bien un poquito más de lo que estoy hablando. La obediencia es una acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o en este caso una ordenanza de ley. Voy a volver a repetir lo que significa la obediencia. Es una acción de acatar lo que es la voluntad de una persona que manda, o sea, también una ley. También cuando hablamos de la obediencia, es una actitud que tenemos que aprender a aceptar, que entendamos que no es una cualidad que adquirimos de manera automática. La obediencia es algo que debemos de aprenderlo, practicarlo, vivirlo y hacerlo nuestro. Porque la obediencia no radica en nosotros automáticamente, ni cuando nos convertimos a Cristo. La obediencia es algo que nace cuando nosotros permitimos que nazca en la vida de nosotros. Es decir, que ni cuando nacemos traemos, hermano, eso que es cualidad, llamémosle cualidad, que no es en realidad una cualidad, pero llamémosle de esta manera para entendernos de que para poder tenerla necesitamos nosotros aprenderla. Necesitamos aprenderla. ¿Por qué? Porque el hombre desde su naturaleza es desobediente. El hombre desde su naturaleza es desobediente. Entonces, el hombre no trae obediencia en sí, sino necesitamos nosotros aprender a obedecer. Por eso de que ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Este punto es bien delicado. Este punto es bien delicado. Porque cuando hablamos de obediencia, hermano, entendamos como dice el diccionario que es una acción de acatar la voluntad de una persona que manda o una ley. Que eso es lo que menos nosotros, hermano, hacemos en la vida. Por ejemplo, hablemos de obediencia en la parte laboral. Si nosotros obedecemos en la parte laboral, es porque hay un interés. Lógico, hay un interés. Y ese interés es el cheque que recibimos cada viernes. Sí, porque si no recibiéramos un cheque cada viernes, hermano, ya hubiéramos hecho pedazos al dueño de la compañía. Sí, cuando no nos sale cabal el cheque, hermano, decimos, ese viejo me robó esta vez. Y comenzamos a renegar de lo que no se nos dio por nuestro trabajo que hicimos. Porque lo estamos sencillamente haciendo porque hay un pago, pero no porque en realidad estamos siendo obedientes voluntariamente. Que esa es una parte que como ejemplo se lo pongo para que me pueda explicar de lo que voy a hablar. Porque cuando hablamos de lo que es la obediencia, que es una actitud que tenemos que aprender y aceptarla, es algo que nos cuesta aceptarla. Nos cuesta aceptar la obediencia. Es un punto que es delicadísimo, hermano, en la vida cristiana, porque si en la vida secular nos cuesta, también nos cuesta en la vida cristiana. El obedecer las órdenes de alguien es difícil, hermano, para nosotros. Someternos a una ley es difícil. Someternos a una palabra de alguien es difícil. Someternos a un gobierno es difícil. Someternos a un patrón, someternos a una ley es difícil.
Si no hay un resultado, si no hay un beneficio, no nos sometemos a ella, porque así somos. No porque así hemos sido diseñados desde el principio, no, sino que esto vino a través del pecado en la vida del hombre. El pecado vino a arruinar lo que Dios puso en el primer hombre que hizo. Porque el primer hombre que hizo, lo hizo con obediencia. Porque él era obediente a Dios. Pero en el momento que él peca, hermano, entra la desobediencia. Y lo que el hombre ahora hace más y practica más es la desobediencia que la obediencia. Es más fácil desobedecer que obedecer. Entonces, entendamos aquí esta parte de lo que para nosotros es difícil. Pero entendamos que la obediencia a Dios consiste en hacer lo que Dios diga. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y con quién Él diga? No hay un espacio aquí para la pasividad en lo relacionado a la obediencia de nuestro Padre Celestial. No debe de haber, no existe, no debería. Pero entendamos aquí la prueba más grande que el creyente puede tener en su fe. Usted sabe cuál es la prueba más grande que nosotros tenemos en la vida cristiana en Dios. No es la enfermedad, no es la escasez, no es el problema de trabajo, no es el problema del matrimonio. ¿Sabe cuál es la prueba más grande que nosotros pasamos y atravesamos en la vida cristiana? La prueba más grande es ser obedientes. Es ser obedientes. Esa es la prueba más grande que tenemos nosotros como cristianos, es ser obedientes. Porque si con lo que nosotros batallamos, hermano, es con la desobediencia. Romanos nos ayuda a entender 7:18, donde nos dice la Biblia: y yo sé que en mí, esto es, dice el apóstol Pablo, en mi carne no mora el bien, dijo el apóstol Pablo. Él mismo dijo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien, dijo él, está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo sabía este punto. Y sabía que dentro de él había un conflicto, como también existe en nosotros este conflicto. Entonces, entendamos dos puntos bien importantes. Cuando nosotros nos disponemos a querer obedecer los mandamientos de Dios, téngalo por seguro que vamos a tener conflictos, vamos a tener problemas. Porque cuando alguien quiere ser obediente o obedecer a Dios, siempre van a haber cuestiones que se van a querer oponer en la vida de nosotros. Ahora, estas situaciones las podemos de una manera confrontarlas, tal vez fácilmente, o tal vez nos llevará un poquito de tiempo. De la manera como nosotros las tratemos, así tal vez vayan a durar en nuestro camino, pero tendrán soluciones, algunas de ellas rápido más que otras. Pero el problema más grande que nosotros, hermano, en la vida podemos llegar a sentirnos es cuando dentro de nosotros existe esa discordia. Así que el problema, el conflicto no solamente es externo, sino que también es interno. El problema más grande que existe en la vida de nosotros como seres humanos y como hijos de Dios es cuando nosotros nos decidimos a obedecer a Dios. Porque no solamente fuera tendremos problemas por decidir ser obedientes a Dios, sino que también dentro de nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña, que la discordia más grande que existe es internamente en cada uno de nosotros, cuando queremos nosotros realizar la obediencia al Señor. Y qué difícil, ¿verdad, hermanos? Que nosotros seamos
el obstáculo más grande para poder ser obedientes a Dios. No es tu tío, no es tu tía, no es tu mamá, no es tu papá, no es tu abuelo, no es tu vecino, no es tu esposo, no es tu esposa. Aunque a todo el mundo le echamos siempre culpa, ¿verdad, hermano? Y como dicen por ahí, le echamos broncas cualquiera, ¿verdad? Pero usted sabe dónde está el problema o dónde radica el problema en la vida de lo que es la desobediencia. Es en nosotros mismos. Porque cuando más queremos de Dios, más nosotros mismos nos oponemos. Qué ridículo, ¿verdad? Qué contrariedad, qué raro eso. Qué raro eso. Que mientras más pensamos en servir a Dios, nosotros mismos nos oponemos. Mientras más queremos buscar de lo bueno, más mal hacemos nosotros. Mientras más queremos acercarnos, como si más nos alejamos de Dios. Como, hermano, es algo que se ve como si no tiene sentido. Pero eso es ahí donde nosotros nos determinamos a vivir una vida para con Dios, aún mientras yo mismo me hago o me quiero alejar de Dios. Esa es mi lucha, de mantenerme siempre cerca de Dios. Por eso que la vida cristiana se dice, y es verdad, es de valientes. La vida cristiana es de valientes. La vida cristiana es de perseverancia. La vida cristiana es de luchar todos los días, a cada momento. Porque hoy podemos estar bien fervientes. Hoy podemos estar danzando, hablando en lengua, gozándolo. Y el otro fin de semana, tirados, pues, acabados, noqueados, golpeados. No por alguien, por nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos los que ponemos los obstáculos para no definirnos cada día en lo que es servir a Dios como debe de ser. Ahora, intentamos aquí porque cuando hablamos, hermano, de la obediencia a Dios, a veces esto no tiene lógica. A veces esto no tiene lógica para el ser humano. No se le halla lógica a esto. Y usted dice, pero ¿cómo, pastor? Déjeme darle dos ejemplos interesantes en la Biblia. La Biblia dice, y usted conoce la historia de Abraham, ¿verdad que sí? Le dijo Dios a Abraham, te voy a bendecir. Y te voy a bendecir como la arena del mar. Te voy a dar, le dijo, bendición tras bendición, te voy a multiplicar. Te voy a dar una promesa que te va a durar generaciones. En otras palabras, Dios le dijo a Abraham, le dijo que le iba a multiplicar, que le iba a dar familia cuando él era grande, cuando ya era viejo. Y lo tremendo de la historia, que la Biblia dice que cuando le dio al primero y al último hijo que dio en promesa, porque tuvo otro hijo, pero de promesa, pues solamente fue uno. Y fue Isaac. Cuando le dio a Isaac, fue todo lo que Dios le dio. Y esta es la parte que para el ser humano no tiene lógica. Porque ¿cómo es que Dios le dijo que lo iba a bendecir y que le iba a multiplicar y que le iba a llenar como la arena del mar o como las estrellas? Pero cuando aquel niño llega a una edad de adolescencia, le dice Dios a Abraham, ahora le dijo, sacrifícamelo. No tiene lógica, no tiene sentido humanamente hablando. En otras palabras, el hombre humanamente hablando en su razonamiento diría, este Dios está loco pues. ¿Cómo es que me da y después me quita? Porque lo que Dios le estaba pidiendo era que matara a su propio hijo. Es lo que le estaba pidiendo, mata a tu hijo. Pero esto no tiene sentido para el hombre, no tiene sentido para el hombre. Pero para Dios sí tiene sentido. Para Dios sí tiene sentido. Pero ¿qué es lo que aquí demuestra esta forma que no tiene lógica para el hombre? De que para el hombre espiritual, para el hombre y la mujer de Dios, sí tiene sentido. Porque estamos hablando de una obediencia que para nosotros es obedecer a Dios.
Y para la gente del mundo, para la gente humana, humanamente hablando, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no pueden razonar con el Espíritu, pero nosotros sí podemos razonar con el Espíritu. Y cuando razonamos con el Espíritu, aunque para el hombre no sean, hermano, correctas, para Dios sí tienen sentido. Y ahí es donde nuestra vida tiene sentido, porque nosotros no dependemos de lo que el hombre dice, ni de lo que el hombre nos da, sino dependemos de lo que Dios piensa y de lo que Dios nos da a nosotros. Porque si Dios nos ha dado, y si Dios nos lo vuelve a quitar, Él sabe lo que Él va a hacer y cómo no lo va a regresar a nosotros otra vez. Porque el que se está comprometiendo es Él con nosotros en esta parte. Así que si hay algo que nosotros debemos de hacer, es como hizo Abraham, y es ser obediente a Dios. Ahora, déjenme usar el otro contexto de la Biblia para poder explicarme. La Biblia dice que en cierto tiempo el Señor Jesucristo iba pasando por cierta ciudad, y dice la Biblia que salió un joven rico. ¿Se recuerda la historia? Y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: guarda los mandamientos. Aquel joven dijo: desde muy niño yo los guardo. Y tenía sentido porque era una orden que se tenía que hacer, era una ley. Entonces el Señor le hace otra pregunta, pero al final, al darse cuenta que él tenía muchos bienes, le dijo: ve, vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la Biblia dice que se entristeció porque tenía muchos bienes y no lo hizo. Entonces, entendamos una parte interesante en esta historia, porque el Señor le dijo que fuera, hiciera algo y le siguiera, y no obedeció. No hizo lo que el Señor le mandó que hiciera para poder obtener la vida eterna. Ahora, con esto no quiero manipular, porque este es un problema de manipulación que existe en las iglesias de la prosperidad, que dice que si usted da más, usted va a tener su lugar allá arriba en el cielo. Eso es una gran mentira, hermanos. Que mientras usted da más, usted va a comprar el cielo, porque ya están vendiendo terrenos allá arriba en el cielo. ¿Sabía usted eso? Así que tenga cuidado. La Biblia no nos está enseñando eso. Estamos hablando de obediencia. Estamos hablando de sujeción. Estamos hablando que el obedecer es mejor que sacrificios. Entonces, cuando hablamos de obediencia, la obediencia, mis amados hermanos, entendamos que tiene resultados, produce, tiene un fruto. Y cuando hablamos que en la práctica de la obediencia a Dios tiene resultados o tiene fruto, le voy a marcar 3 rápidamente. Cuando hablamos que somos obedientes o practicamos la obediencia en Dios, número 1, gozamos de privilegios, o sea, de beneficios. Cuando alguien es obediente, goza de privilegios. Y cuando hablamos de privilegios, estamos hablando de beneficios. Los beneficios, entendamos que es algo que no se puede comprar con las cosas terrenales, porque es algo que es internamente. Algo que no se puede comprar con lo terrenal es la paz que Dios da en nuestra vida. Es la alegría, es el gozo. Aunque tal vez alguien pueda tener gozo al comprar un carro nuevo, una casa nueva, al hacer algo, un sueño, realidad en su vida, pero eso es pasajero. Porque las cosas terrenales hoy están y mañana no están. Pero lo que el Señor pone en nuestra vida, lo que el Señor derrama en nosotros a través de su Espíritu, no es pasajero, no es momentáneo, es eterno en la vida del ser humano. Entonces entendamos rápidamente esto, que hay privilegios. Sí hay privilegios cuando obedecemos al Señor. Cuando alguien obedece a Dios hay privilegios, hay beneficios. Claro que sí, porque la Biblia nos enseña que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y a los que le buscan de madrugada, la Biblia dice que ellos, hermano, le hallarán. Y la Biblia dice que el que toca
se le abrirá. Así que los beneficios que Dios nos da, los privilegios que Dios nos da, son privilegios, hermano, que no se pueden comprar con el oro de aquí de la tierra. Porque es algo espiritual que viene a la vida y que nos hacen a nosotros estar seguros de quién es Dios en nosotros. Déjeme correr rápidamente. Segundo punto, como resultado, hablemos de las responsabilidades, o sea, deberes o compromisos. Cuando nosotros obedecemos, uno de los resultados o los frutos que existe o nace en la vida del creyente son los compromisos. Porque cuando nosotros somos obedientes, automáticamente nos comprometemos con Dios, no con el hombre, no con el líder, no con el que está al frente ni el que está al lado. No, yo me comprometo con Dios, porque mi objetivo es Dios, mi fidelidad es Dios, mi alegría es Dios, mi gozo es Dios, mi vida le pertenece a Él y Él pertenece a mi vida. Entonces yo me comprometo con Dios. Me dan una posición, yo me comprometo en hacer el compromiso, pero mi compromiso no es con el líder, mi compromiso es con Dios. Todo lo que yo hago en la vida, la Biblia dice que hagámoslo, hermano, no como para los hombres, sino como para Dios. Porque lo que nosotros hacemos ya no es tanto en agradar a los humanos, sino agradar a Dios en la vida. En todo lo que lleva la vida, sea dentro de la obra, sea en la parte laboral, como también en el matrimonio, en todas las áreas que nosotros vivimos y practicamos, todo lo que hacemos es para agradar a Dios. ¿Alguien dice amén? Pero existe un punto número 3 bien importante en esto. Y es que, aparte de que gozamos de privilegios, aparte que tenemos responsabilidades que nacen responsabilidades con Dios, tenemos cambios mentales. Tenemos cambios en el pensamiento. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida. Porque cuando nosotros experimentamos la obediencia, existen cambios, deben de haber cambios en nosotros. Ya nuestra vida, nuestro pensamiento no es la misma de una manera religiosamente hablando. Porque lo que yo hago no lo hago porque me lo dicen, no, porque yo ya sé que debo de hacerlo. Y entiendo que yo lo hago porque algo en mí ha cambiado mi vida. Algo en mí me ha transformado. Algo en mí me ha hecho una nueva personalidad, una nueva criatura, una nueva persona que ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, sino Cristo vive en mí. Entonces, la práctica a la obediencia conlleva cambios en la vida. Claro que sí. Debe de haber cambios. Deben de haber cambios. Porque alguien que diga, sí, hermano, yo obedezco a Dios, pero ¿y los cambios? La Biblia dice que por sus frutos los vamos a conocer. ¿Verdad que sí? Porque una persona que dice obedecer a Dios y no cambia, entonces, ¿qué es lo que se le puede llamar a eso? Mentira, falsedad. Porque cualquiera lo puede decir, cualquiera lo puede gritar, cualquiera lo puede exclamar, cualquiera puede decir, yo sirvo, yo obedezco, yo soy obediente a Dios. Pero ¿y sus obras? ¿Y sus obras? ¿Dónde quedan las obras? ¿Dónde queda el cambio de la mente, del corazón del individuo? No puede decir que ha sido cambiado y siguiendo viviendo igual en la condición que ha vivido toda la vida. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no? Se me fueron, parece. Ahora, veamos lo que dice la Biblia. Veamos lo que dice la Biblia. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 29. Y aquí es a quién debemos de obedecer.
Dice Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién debemos de obedecer? A Dios. Los apóstoles dijeron, Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién se debe de obedecer primero? A Dios. Ahora, entendamos la participación y el trabajo en el hogar. Vamos entonces a Efesios 6:1 y veamos dentro del hogar, que no hay hijos aquí, pero todos somos hijos aquí. Dice Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, vamos a ver las autoridades eclesiásticas. Vamos a entrar adentro de la iglesia y vamos a generalizarlo y vamos a ponerlo en contexto en la parte del liderazgo. Hebreos 13:17. Veamos lo que dice Hebreos 13:17. Y dice Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pongámoslo en el contexto y generalizamos dentro de la iglesia esta parte. Pero ahora vayamos a las autoridades civiles y entendamos lo que Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 13 dice. Y veamos las autoridades civiles y políticas. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Está hablando aquí a las autoridades civiles y políticas. Ahora, tal vez en esto existirán muchas preguntas. Ahora, entendamos de que no a todas las leyes que hoy en día se están dando, firmando, no podemos someternos, porque no son leyes basadas a la verdad y justas de la palabra de Dios. No podemos apoyar el aborto, ni tampoco el cambio de género, ni tampoco podemos apoyar el racismo, porque eso va en contra de lo establecido de la verdad de Dios en la vida. Amén. Entonces, cuando hablamos de justicia, de lo que es lo correcto, a eso tenemos que sujetarnos, que es una orden, la Biblia nos lo recomienda. Ahora, entendamos que también ahora a las autoridades laborales también nos recomienda la Biblia en Colosenses 3:22. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses 3:22? Y nos hace el llamado a todos los que laboramos. Y dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, la Biblia nos recomienda a que nos sujetemos, a que obedezcamos, a que hagamos, pero en todo obedecer. La Biblia dice: en todo es a Dios. En todo hay que ver a Dios. En todo hay que ver la voluntad de Dios, a lo que Dios respecta, no agradando al ojo, sino a Dios, en esta parte. Ahora, aquí hay una pregunta grande, porque esta parte es donde yo voy a culminar este tema, porque lo que estamos hablando solamente es una introducción a este punto, hermanos. Aquí está la gran pregunta, como decimos, la pregunta del millón. La pregunta que nos puede hoy cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver y también nuestro punto de pensar humanamente hablando. Porque podemos hoy estar aquí, podemos reunirnos, hermanos, cantidades como pocos, pero el problema es que cada quien piensa diferente, hermanos. Cada quien pensamos diferente.
No todos pensamos iguales. No todos tenemos el mismo gusto. No tenemos el mismo gusto de comida, de colores, hermano, de vivienda, de vehículos, hermanos. No tenemos el mismo gusto todos. Tal vez para usted lo que usted tiene es lo mejor y lo correcto. Y de la misma manera piensa el otro, que para él lo que él tiene es lo mejor que lo que usted tiene. No pensamos iguales. Dicen por ahí que cada cabeza es un mundo, y es una gran verdad. Cada quien pensamos como pensamos y creemos que es lo correcto, especialmente si hemos tenido una formación desde nuestra niñez, de nuestros padres, o en la parte escolar, física o universitaria. Nos vamos por la física, nos vamos por la ciencia, o nos vamos por la matemática y por la lógica humana. Y queremos así, de esa manera, pensar y llegar a conclusiones humanas. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad de la Biblia es otra cosa, hermanos. Enfrente de la palabra somos desarmados. Dios nos desarma, hermanos. Dios nos quita todo, pues. Y delante de Dios no podemos nosotros contender contra Dios, aunque a veces nos hemos atrevido a contender con Dios. Pero no deberíamos de contender con Dios. Aquí está la pregunta. La pregunta hoy para nosotros es: ¿por qué debemos de obedecer a Dios? Déjeme decírsela otra vez. ¿Por qué debemos de obedecer a Dios? Y usted ya está sacando conclusiones en su mente. Y le estoy viendo la cara, le estoy viendo los ojos. Usted ya está sacando conclusiones. Y eso es bueno, que saque conclusiones. Ese es el punto. ¿Por qué debemos de obedecer a Dios? ¿Por qué usted cree que debemos de obedecer a Dios? Hay muchas cosas por las cuales debemos de obedecer a Dios. ¿Verdad que sí? Pero no todos pensamos así. Bueno, nosotros debemos de pensar bien, pero afuera no todos piensan así. Para ayudarle al pensamiento le voy a dar esta anécdota. Llegó un hombre a una de las cortes de Nueva York y llegó y puso una demanda, y la demanda era contra Dios. Y la demanda decía, porque en los momentos de soledad Él no ha estado ahí, en momentos de enfermedad no ha estado ahí, en momentos donde he vivido escaseces no ha estado ahí, en momentos donde me he hallado en momentos bien duros, Dios no ha estado ahí conmigo. Por eso es que yo lo vengo a demandar, dijo aquella persona. Lógico que perdió su demanda, ¿verdad? Pero se atrevió a demandar a Dios. Ahora, la pregunta está en pie: ¿por qué debemos de obedecer a Dios? Déjeme ayudarle y déjeme darle 4 razones importantes. Número 1, porque de esta forma le demostramos que Él es el Señor de nuestra vida y también el centro de nuestro ser. Número 1. Número 2, por la que debemos de obedecer a Dios es también, y esto demuestra nuestra confianza absoluta en Él. Número 3, también porque la obediencia a Dios es una prueba de nuestra fidelidad, de nuestro amor por Él. Y número 4, también es una manera leal de glorificar su santo nombre. Entonces, en conclusión, son 4 cosas importantes: porque Él es el Señor de nuestra vida, porque Él es nuestra confianza absoluta, también porque de una manera Dios muestra su fidelidad a nosotros, y por último es de la manera que también le glorificamos. ¿Por qué debo de obedecer a Dios? Es muy sencillo. Yo obedezco a Dios, o debo de obedecer a Dios, porque Él es el Señor de mi vida, porque Él es el centro de mi vida, porque Él ha sido fiel a mi vida, porque Él me ha guardado mi vida, porque Él me ha bendecido mi vida, porque Él ha estado ahí conmigo. Él ha peleado por mí, Él me ha guardado a mí. En los momentos que yo creo que no está, Él ha estado ahí. Entonces yo me siento y estoy endeudado con Dios.
¿Usted se siente endeudado con Dios? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, fíjese. Porque cuando una persona se siente endeudada, su acción es diferente. Su actitud es diferente. ¿Usted se ha encontrado en algún momento en una deuda? Sí. Pero usted ha tenido para pagar. ¿Se ha encontrado en una deuda cuando usted no ha tenido para pagar? Y a usted le han dicho, si usted no paga, le quitamos carro, casa y le quitamos los hijos. Ahí ya la cosa cambia, ¿verdad, hermanos? O que le digan, le quitamos al marido, lléveselo. Aquí está la maleta. Le quitamos la esposa, también llévesela. ¿Se recuerda de aquella parábola de aquella mujer que Jesús contó? De que a una mujer viuda a viuda se le había muerto su marido, lógico, y pues tenía un hijo. Y que la Biblia dice que estaba endeudada. Y aquella deuda era tan grande, de que aquella mujer iba y pedía clemencia a su acreedor. Y tanta fue su insistencia de que hizo justicia. Y la Biblia dice, Jesús dijo hablando, sin tener temor a Dios, hizo justicia. Pero vamos al cuadro de que le iban a quitar al hijo si no pagaba la deuda. Y fue tanta su insistencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a pedir clemencia porque estaba endeudada y le iban a quitar lo que más quería en la vida. Una persona endeudada, cuando no tiene para pagar, hermano, hace todo lo posible para poder pagar la deuda, cuando sabe que va corriendo algo muy serio en su vida. Una persona que está endeudada, al deudor muestra amabilidad. ¿Se ha dado cuenta de eso, verdad? Muestra servicio, muestra cariño, porque le debe. Por eso que la Biblia dice, hermano, que cuando nosotros nos endeudamos, nos hacemos esclavos del deudor. Somos esclavos. En el sentido equivocadamente, Jesús habló dando a conocer de aquellos que de una manera le servían, de una manera, como decir, a la fuerza. Pero oiga, reconozcamos esta parte hoy, entiéndame bien esto hoy. Nosotros somos esclavos del Señor, venimos a ser siervos del Señor y venimos a ser endeudados del Señor. Pero con la única, hermano, diferencia es que el Señor no nos está cobrando. El Señor no nos está sacando en cara nada. El Señor no nos está diciendo que lo que nos dio nos lo va a quitar. Al contrario, el Señor dice, yo te voy a dar más. Yo quiero bendecirte más. Yo quiero darte más de lo que yo te he dado. Quiero multiplicarte, quiero hacerte cabeza, quiero llenarte de bendición. Ese es el corazón de Dios a la vida nuestra. Dios no nos quiere quitar nada, nos quiere dar más. Pero aquí está la clave y este es el método. ¿Por qué Dios no nos da más? ¿Por qué Dios no abre la ventana de los cielos como queremos? O como Él quisiera hacerlo. En Deuteronomio 28 está la clave. Ahí está la clave de la bendición. ¿Y dónde está la clave? ¿Cómo dice? ¿En la qué? En la obediencia. En la obediencia está la clave. Ahí está la clave, en la obediencia. Lo que hagamos en obediencia para Dios, ahí está la clave de bendición. Entonces, hoy analicemos nuestra vida. Analicemos en dónde estamos. ¿Estamos en la obediencia o estamos en la desobediencia? Porque a mitad de obediencia no podemos estar. ¿Estamos o no estamos, hermanos? ¿Somos obedientes o somos desobedientes? ¿Nos parecemos al Señor o nos parecemos al otro?
Sí, porque la Biblia dice que desde el principio es desobediente y mentiroso. Así que deje de mentir, dejemos de mentir, dejemos de hablar falsedades, dejemos de hablar tonterías y comencemos a servir al Señor en obediencia a Dios. Si es que queremos parecernos al Señor, pues, ¿verdad que sí? Bueno, yo me quiero parecer más al Señor. Ir creciendo, como dice la Biblia, como va en aumento la aurora, el sol, hasta que llega a su punto. El Señor nos invita a que seamos cada día como Él. El apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. El Señor nos invita a que seamos cada día a Él, a que nos parezcamos a Él, a que sirvamos como el Señor quiere que sirvamos, con obediencia, con amor, con entrega, hermano, y seamos felices en el Señor. Yo termino. Déjeme contarle esta anécdota para explicarme, para culminar. Porque algunos, como si no me están como diciendo: ay, es que el pastor me dijo que hoy me parezco al diablo. Si no cambia, sí, porque hay gente que, ay, hermano. Hubo un pintor muy famoso, y este pintor le entró una curiosidad. Y la curiosidad de él era cómo era Dios. Y él no solamente quería saber cómo era, lo quería plasmar en una pintura. Y él buscó por todos lugares encontrar un rostro de cómo era Dios. Y lógico, no iba a encontrar un rostro como es Dios. Porque bíblicamente no nos da la forma de poder decir: ah, ese es Dios. No hay. No es permitido tampoco. Las imágenes de Jesús que hoy nos muestran no debe de ser permitido por Él. No es permitido por Él. Pero nos atrevemos a hacerlo. Bíblicamente no es. Aparte de que en ese tiempo no habían fotografías. Si más o menos es una idea de lo que la gente más o menos cree que es. Pero este hombre le entró esa curiosidad. Lo único que quiero marcarle es esto a usted: de que este hombre entró en la curiosidad, buscó por todos lados y no halló el rostro de Dios por ningún lado. Pero en cierta ocasión iba caminando por una calle y vio abierta una iglesia cristiana que estaban cantando y adorando a Dios. Y le llamó la curiosidad y dijo: aquí hablan de Dios. Aquí hablan de Dios. Y si hablan de Dios, deben de tener una imagen de Dios. Y el pintor se metió a esa iglesia. Y cuando se metió a esa iglesia, lo único que vio: gente cantar, gente adorar, y gente alegre, contenta, adorando a Dios. Pero llegó un momento donde la forma de alabar cambió. Y la gente comenzó a llorar. Y la gente comenzó a adorar a Dios de una manera diferente. Y él se acercó entre la multitud y se comenzó a acercar. Y en una esquina había un joven. Había un joven que estaba adorando a Dios de una manera diferente, que a él le llamó la atención, que era diferente a aquel joven. Y aquel joven comenzó a levantar sus manos, a llorar de la presencia del Señor en su vida, a dar gracias por lo que Dios había hecho en él. Pero él se le quedó viendo muy detalladamente, muy tranquilamente, y se da cuenta de que aquel joven, su rostro había cambiado como lo había visto al principio. Y se dio cuenta que el rostro de aquel joven brillaba tanto que le llamó la atención de lo que aquel joven estaba experimentando. Y se llevó esa imagen de aquel joven, de lo que había visto, que lo que él estaba buscando era un rostro que se pudiera acercar o poder decir: es el rostro de Dios. Y en aquel joven lo vio. Vio algo brilloso, algo hermoso, algo lindo, algo que no había visto en nadie más en la vida de aquel joven.
Y aquel hombre plasma esa imagen que ven aquel joven en su pintura. Pasaron los años y le llegó otra curiosidad. Y dijo, ahora, quiero plasmar el rostro de Satanás. Eso estuvo más difícil todavía, pues. O tal vez no. Pero él trató otra vez y comenzó a buscar, y comenzó a buscar, y comenzó a buscar. Y en cierta ocasión iba pasando por una cantina y dijo, aquí probablemente pueda estar o pueda hallar. Dijo, aquí es donde hay la gente desconsolada, la gente que ya no quiere vivir, la gente que se siente triste. Y se metió a la cantina. Y cuando estaba dentro de la cantina comenzó a ver los rostros de la gente, tristes, borrachos, ya decepcionados de la vida. Pero en un lugar separado había un hombre, no tan mayor, no tan adulto, que aquel hombre estaba bien borracho. Bien borracho. Y aquel hombre estaba tan decepcionado de la vida, de que su rostro mostraba odio, rencor, mostraba una amargura en aquel rostro. Y el rostro de aquel hombre se le quedó bien grabado porque fue un rostro que le llamó mucho la atención. Y cuando él va y le dice, mira, le dice, yo tengo este proyecto y quisiera, le dice, que me ayudaras porque quiero plasmar tu rostro, le dice, para esto. Pero él, al darse cuenta de quién estaba hablando, cuando él comienza a hablar y lo comienza a ver de cerca, se da de cuenta que con el que está hablando era con aquel joven que un día había visto en la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Qué curioso. Quiere decir que peligroso podemos cambiar nosotros. Tal vez hoy el rostro nos brilla como de Dios en nuestra vida por la presencia del Espíritu de Dios. Pero peligroso, si nos descuidamos, puede brillar el rostro de otro en la vida de nosotros también. Así que, en conclusión, parezcámonos más a Dios en obediencia, en santidad a Dios. Yo me quiero parecer al Señor. Yo no sé cuántos aquí se quieren parecer cada día al Señor. Porque el desobediente ya sabe a quién se está asemejando o a quién está reflejando en su vida. Pero el que es obediente sabe a quién se está reflejando. Tal vez usted dirá, pastor, porque yo estoy bien obediente en la iglesia. Y en su casa es obediente. En su vida matrimonial es obediente. Es obediente en la escuela. Es obediente en el trabajo. Es obediente a las leyes terrenales que han sido puestas por Dios. ¿Somos obedientes? ¿O evadimos las responsabilidades que tenemos? Eso se lo dejo a usted. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Que la gracia y el amor de Dios nos ilumine y cada día Dios vaya con nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies.